Un caso, como vemos, impactante y que dividió y que además conmocionó a la opinión pública nacional cuando fue dado a conocer por el programa Informe Especial. Los chilenos fuimos testigos de testimonios desgarradores y detrás de esa investigación encabezándola estuvo nuestra compañera, la periodista Paulina Allende Salazar, que nos acompaña ahora en el estudio. Paulina, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta que muchos todavía se hacen, ¿cómo les llega este caso? ¿Cómo administran esta denuncia? Buenas noches. Todo comienza luego de un reportaje que emite Informe Especial que habla sobre los delitos cometidos por el sacerdote Marcial Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo. Emitimos esa investigación en Informe Especial y 3 días después recibo un llamado que lo hace Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del sacerdote Karadima. Por teléfono y desde Estados Unidos él comunica que ocurre una situación similar a la que se vivió con Marcial Maciel, pero en Chile, no en México, y que eso ocurriría en la Iglesia del Bosque, y que está llano a sentarse a conversar. Nos reunimos con Juan Carlos Cruz y fue realmente estremecedor conocer su testimonio. Luego conocimos el de James Hamilton, el de José Andrés Murillo, y todos ellos concordaron en que llegaron a la Iglesia del Bosque pensando en que tenían una vocación religiosa y que vieron en el sacerdote a un guía espiritual. Pero con el tiempo, ellos dicen, este sacerdote se habría aprovechado de la confianza que ellos pusieron en él. Estas son parte de los testimonios que nos dieron en Informe Especial. De repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no vamos a una charla el miércoles al bosque? Que hay un cura que habla muy bien y está la Acción Católica y va, es bien taquillero, me decían. En ese momento, recién muerto mi papá, con esta búsqueda tan grande que yo estaba, pero me cayó como anillo al dedo. A veces en la noche, cuando estábamos en su pieza, se quedaba con alguien o yo mismo, yo a hablar por mí, digamos, me decía que le diera un beso y que sacara la lengüita, me decía literalmente. Era una manipulación espantosa y yo vivía angustiado de servirlo porque él me tenía amenazado que de alguna forma iba a contar ciertas cosas mías que yo se las había contado en confesión y que las habíamos discutido y para mí era, pero, o sea, se me venía el mundo literalmente encima. Tanto que en un minuto pensé suicidarme. A mí, más que esta tortura de abuso, de tocarme y todo eso, era el abuso psicológico que me hacía. Y esa vez me pidió que me quedara con él acompañándolo, solo. Para mí era la gloria. Era, en ese momento, a lo que el padre Hurtado le pedía a él, que lo acompañara solo. Y yo quería conversarle y ver qué pensaba él, porque si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Y empezó con... estábamos sentados al lado y me agarró la pierna como un papá. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Me excité. No me había pasado nunca. Nunca me había atraído los hombres. Me encantaban las mujeres. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. Y me dice que no me preocupara, que me quedara tranquilito, que estas cosas no tenían ni una importancia. Que nunca le había pasado con nadie, que en realidad que no tenía ninguna importancia, eran pecados menores.
Y ahí se ve claramente la aflicción de los denunciantes, lo que es revivir el trauma, pero también el temor al rechazo. ¿Alguien anticipaba este final que hemos visto hoy? La verdad que para ellos fue muy difícil hablar informe especial. Esto salió en abril del año pasado y para ellos establecer la confianza y el temor, porque tienen hijos adolescentes, hijos que han sido molestados en sus colegios, acoso en el trabajo. Para ellos, de alguna manera, habían perdido la fe. Pero insistieron, perseveraron hasta tener los resultados que hoy conocimos todos. José Andrés Murillo conversó esta mañana con nosotros y nos cuenta la emoción con la que recibió la información que entregó hoy Monseñor Esati. Por un lado sentí mucha emoción, por otro lado sentí una reivindicación importante. No sentí alegría, no digo que sentí una alegría porque, qué sé yo, igual es algo duro. Como no es una realidad de la que uno se puede alegrar en general, sino que lo bueno de esto es que la verdad sale a la luz, todos los cabos se empiezan a unir y uno dice, sí, en realidad aquí había un sistema abusivo que se estaba llevando a cabo hace mucho tiempo y recién ahora la iglesia se hace cargo y dice, mira, esto era abusivo, este señor sí cometía abusos y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y tan así que no estamos de acuerdo que lo castigamos. O sea, todos saben que durante mucho tiempo los abusos en la iglesia se escondían, se tapaban, a los curas abusadores se los cambiaba de diócesis, de parroquia, y podían seguir haciendo sus fechorías impunemente. Pareciera que hoy día la iglesia está diciendo, ¿saben qué, señores? Esto nosotros no lo permitimos. Y yo la verdad estoy súper tranquilo, como que, no sé, yo siento que mi reivindicación la viví cuando fui capaz de decir estas cosas. Siguen siendo desgarradores los testimonios, Paulina. Sí. Este caso no es nada nuevo para la Iglesia, para las más altas autoridades. No. El actual arzobispo, el ex arzobispo, lo sabían desde el 2005. Es. José Andrés Murillo, quien acabamos de ver, es claro, él el año 2005 habría hablado con Monseñor Esati, él en ese momento era obispo auxiliar y le habría dado a conocer estos datos, no de una manera formal. Ojo, no de una manera formal, pero sí habría transmitido todo lo que estaban sufriendo. Sin lugar a duda, es un tema muy complejo para la Iglesia. El sacerdote Karadima ha formado más de 50 sacerdotes, más de 5 obispos hoy en ejercicio. Y la Iglesia Católica hoy ha dado una fuerte señal con una declaración muy dura, muy clara de culpabilidad. Ha sido un tema complicado para la Iglesia Católica en todos estos meses y me gustaría que dieran el resumen de lo que ha ido pasando en estos días. Para los feligreses, la noticia de que su guía espiritual sea acusado de abuso sexual desata las más profundas emociones. El ritmo habitual de la parroquia cambia y ellos deciden salir a defender a quien consideran el santo. Salga afuera. Puede salir. Ya, pero tiro. Pero no, espérame, puedes desmontar la cámara. Oiga, pero si yo no. Oiga, pero si yo se la saco, de inmediato. Vamos, yo lo ayudo. No, por favor. Ahora, yo lo ayudé a sacar la cámara. Él necesita ayuda, yo lo ayudo. A ver, oye, eso no se hace. Tranquila. No, el que se yo estoy súper alterado, súper alterado. Lo único que le digo a este caballero es que o sale o lo salgo. Y pésimo lo de que salga de aquí. Sí, soy de la iglesia. Para entrar. Créeme que voy a ser mucho más violento. Este apoyo irrestricto surge el mismo día en que la noticia se hace pública y es el obispo auxiliar de Santiago quien la oficializa ante la comunidad. Pidiendo de manera especial por el querido Padre Fernando Karadima para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días. Tiene toda mi confianza. Se inicia entonces ante la Fiscalía Oriente una investigación por abusos sexuales reiterados a mayores de 14 años, la que a los meses es derivada a la justicia antigua, donde Karadima y sus abogados reiteran su inocencia. El padre Fernando no solo se declara inocente sobre estos hechos, sino que él es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan. Sin embargo, a 2 meses de las declaraciones públicas y a 5 años de la primera acusación hecha ante la Iglesia, el arzobispo metropolitano comunica que enviará los antecedentes al Vaticano para que se inicie en forma paralela un proceso judicial eclesiástico. Soy consciente de que el procedimiento que abrimos hace tiempo no ha tenido la celeridad que era de desear. En Chile, la Fiscalía comienza a trabajar una nueva arista. Ayudas millonarias destinadas a pagar a eventuales testigos de las acciones cometidas por el sacerdote. Óscar Osben habría recibido 5 millones para silenciar su estrecho vínculo con otro sacerdote de la parroquia.
29 millones se le habrían pagado a la cocinera, 13 millones a una funcionaria administrativa y 10 millones al secretario parroquial. Las consecuencias de las acusaciones no se hacen esperar. 10 sacerdotes anuncian el distanciamiento de su líder, aseguran que las acusaciones son verosímiles y dicen estar dispuestos a colaborar con la justicia. A fines de noviembre se presenta un duro revés para los denunciantes. La justicia criminal cierra la investigación sin realizar los careos que ellos solicitan. Ante la resolución conocida hoy públicamente, solo falta escuchar a quien ha preferido mantener silencio en estos 10 meses. La verdad de Fernando Karadima Fariña. Y dos últimos alcances, Paulina. ¿Es este un llamado de atención del Vaticano a la Iglesia chilena? Recordemos que los denunciantes muchas veces señalaron que la propia Iglesia chilena les dio la espalda. Y el otro alcance es qué ocurre con las justicias, la eclesiástica y después está también lo nuestro, nuestros tribunales. Sin lugar a dudas, este ha sido un procedimiento lento. Estamos hablando que hay información desde el 2005, si no antes. Es lento. En este tipo de casos, el derecho canónico establece mucho mayor celeridad y lo reconoce el ex arzobispo en la nota, lo vimos. Eso es claro y hay que ser tajantes, pero también es claro y hay que ser tajantes que esta es una señal, un puente que establece la Iglesia Católica para decir que desde hoy, de alguna manera, es un quiebre, ¿no? Desde hoy las denuncias se van a recibir y los culpables se van a establecer con absoluta claridad, aunque sean personas de gran relevancia. Y es importante el gesto que está haciendo la Iglesia hoy día. Y en el mundo civil hay posibilidades de que este juicio se vuelva a abrir. Ya hay una solicitud de la fiscal judicial de sumar o de alguna manera sumar toda la investigación que se ha hecho desde el punto de vista canónico al aspecto judicial. Así que yo creo que vamos a tener novedades. Muchísimas gracias y creo que has abierto una compuerta. Gracias.